Bueno, el PAN era como un grupo de amigos que en cuanto nos empezábamos a tratar, casi lo sentíamos como una gran familia. Pensábamos muy similar, teníamos los mismos propósitos, habíamos entrado con el mismo objetivo de cambiar a México, de volver a México democrático. Entonces, estar en el PAN era compartir ideales, compartir propósitos y trabajar juntos hacia una meta común. Agradezco la invitación. Es para mí un gusto compartir esta conmemoración del Estado de México. Aquí tengo tantos recuerdos y tantos afectos con panistas y me complace mucho recordar con ustedes en este aniversario, tener presente qué fue el PAN en el pasado y qué es ahora. Y la presentación de Julio Castillo nos hace ver, como dijo el coordinador del panel, que no todo tiempo pasado fue mejor y que lo que ahora nos pasa es una tragedia y una desgracia. Yo creo que los aniversarios son precisamente para eso, para valorar el pasado, poder darnos cuenta de dónde venimos y luego visualizar en qué momento estamos para poder planear el futuro que cada día nos toca enfrentar. Del pasado del PAN, a mí lo que más me impresiona es esa visión del fundador, que puesto en el momento en que lo hizo, él decía, tenemos que formar una organización permanente, que no busque el poder, no es el momento del poder, una organización que forme la conciencia ciudadana. Recuerdo que el problema mayor que el PAN analizó cuando yo entré en el 57 todavía era el abstencionismo. No lográbamos que las gentes, los ciudadanos, fueran a depositar su voto. No lográbamos que se empadronara. Claro que el gobierno hacía todo lo posible para dificultar el empadronamiento. Sabíamos que las elecciones se hacían con votos falsos. Como una de nuestras actividades primeras, bueno, la mía fue checar el padrón, íbamos casa por casa y veíamos que en cada casa pues no estaban todos los nombres que decía el padrón. Decía que ahí había 20 empadronados y vivían solamente 2 personas, o en un terreno baldío había decenas de empadronados. Entonces nosotros sentíamos que el voto era lo que realmente fundamentaba la democracia, porque era la voluntad de los ciudadanos, pero los votos que entonces se emitían en las elecciones no eran auténticos, estaban nombres preparados. Entonces nuestro discurso de esa época no era ganar las elecciones ni tener los mejores candidatos, era hacer que la gente tomara conciencia de que era ciudadana y que debía realmente votar. Me acuerdo que en un discurso que mi esposo dijo en un mitin, porque él era el eterno candidato, 3 años volvió a ser candidato, decía, venimos a mover las almas, y por allá gritaba un borrachito, pero las almas no votan. Entonces el voto era el tema nuestro, el voto era la expresión que queríamos encontrar en los ciudadanos. Recuerdo, ya nos dijeron que a los 50 años, cuando se gana la primera gubernatura, todavía no había la credencial con fotografía. Nos cuenta Rufo cómo vino a ver al presidente y le dijo, le contó porque el presidente se abrió a platicar con él, lo quería enseñar porque dice, pues nunca han gobernado los panistas, voy a orientar a ese pobre gobernador. Pero él llegó a informarle que iba a hacer la elección local en el estado de Baja California y que iba a poner la credencial con fotografía. Y le dijo, ay, señor gobernador, pues mire, creo que eso no va a ser posible porque somos un pueblo tan pobre que sería una afrenta para los mexicanos el gastar el dineral que nos va a costar la fotografía en la credencial del elector. Mire, voy a llamar al que se encarga de estos presupuestos, venga usted mañana a tal hora, porque le van a presentar lo que costaría una credencial con fotografía. Se presenta el señor Rufo al otro día y le presentan ahí lo que costaban las credenciales sin fotografía. Y el señor Rufo, nuestro nuevo y primer gobernador, saca su presupuesto, costaba casi la mitad con fotografía.
los dejó callados y le dijeron: señor gobernador, mire, yo creo que lo están engañando, pero si usted está seguro, pues hágalo, pero cuídese mucho, le pueden estar poniendo una trampa. Pues él sabía perfectamente que era un presupuesto honesto, comprometido, y fue como por primera vez hubo la credencial con fotografía. Entonces ya no le quedó al sistema más que empezar a las siguientes elecciones. Yo considero que ese fue, pero fíjense, fue a los 50 años, el primer triunfo así tangible que Acción Nacional gana con algo que iba a purificar las elecciones. Yo recuerdo que un día, ya entrando al PAN, mi esposo y yo fuimos a un curso de política, porque bueno, él era abogado, yo en ese momento estaba realmente en el apostolado religioso, todavía no había entrado a la universidad, ni mucho menos. Yo entré a la universidad a los 50 años, y entonces nos dice don Manuel: quiero que lean estos libros de economía. Nos dice a mi esposo y a mí, que acabábamos de entrar al PAN, y que me vayan a ver a mi despacho la próxima semana después de leer el capítulo 1, quiero que lo comenten conmigo. Él sentía la necesidad de que había que formar a los jóvenes. Nosotros traíamos una trayectoria de dirigentes juveniles católicos y mi esposo de abogado, pero él decía: es que tenemos que conocer a México, tenemos que saber lo más esencial que necesitamos saber en el partido. Y cómo el fundador, entonces él era el presidente del partido todavía, lo fue durante varios años, cómo se ocupaba de unos que acabábamos de entrar y que él quería que nos formáramos, que nos capacitáramos. Recuerdo también que después asistimos a un curso a la universidad ya sobre temas políticos, ahí en el edificio de Mascarones. Bueno, estábamos nosotros sorprendidos, no sabíamos lo que eran capaces de hacer, incluso de la universidad. Todo el curso famoso de ciencia política fue denostar al PAN y decir que hay un partido que se acaba de fundar y que pretende, pero son ilusos, y que están haciendo tal cosa, y que están desorientando a las gentes, y que están haciendo propuestas, y entonces analizaban la economía. Y entonces yo por eso dije: ay, con razón don Manuel quiso que leyéramos este libro. Entonces ya entendimos más lo que estaban diciendo, pero bueno, ponían al PAN por el piso. Y cuando vamos a ver a don Manuel y le contamos que asistimos a ese curso, que hablaban muy mal del PAN, que todo el curso era hablar mal del PAN, contradecir al PAN, y llevábamos apuntes, y entonces él tomaba nota de todo lo que le decíamos, y después nos manda una cartita diciendo: con todos los apuntes que ustedes me trajeron del curso, he hecho un artículo y estoy protestando ante la prensa por ese tipo de engaños que hacen de anunciar cursos de ciclos de economía, cuando lo que van a hacer es criticar a este nuevo partido que… Bueno, nosotros nos sentíamos así como que habíamos llegado a un lugar inesperadamente tomados en cuenta, y yo creo que eso al partido le era muy útil, y yo lo seguí viviendo con los siguientes jefes. Creo que es una experiencia que debemos tomar para el presente, que cuando alguien entra al PAN se sienta acogido, recibido, como si fuera importante, porque bueno, todos somos importantes como personas, pero don Manuel tenía esa característica. Bueno, veo al PAN en una época de transición, como veo al país también en una época. Siento como que una generación está llegando a su meta y que una nueva generación está emergiendo, ¿verdad? Los jóvenes de 25, 30 años son una nueva generación que han ingresado al PAN, a un PAN que empezó pues hace 7 décadas, ¿verdad? O más. Entonces es una transición de la generación primera a la nueva generación. Entonces, en todos esos cambios pues hay incertidumbre, se remueven muchas raíces. Yo veo riesgos, pero también oportunidades. El PAN está viviendo en una época de valores olvidados, de cambio de prioridades.
de un país que era especialmente religioso, cuidadoso de las normas morales, de la ética. Y ahora, pues, esos valores se han debilitado y están surgiendo otros valores, los del consumismo, los de obtener cosas rápido. Entonces el PAN está inmerso en eso y es sujeto de esos vaivenes de valores y de metas y de propósitos personales. Otra de las cosas que yo recuerdo del pasado del PAN es esa frase de don Manuel de decirnos que las mujeres podíamos ser definitivamente las futuras gobernantes. Yo decía, no puede ser, ¿verdad? Si ahorita con trabajos las medio aceptan y todavía a nosotras mismas, las que no son panistas, nos critican por andar en la política. La política era considerada sucia, la política de los políticos oficiales. Recuerden ustedes que nunca iba una mujer a un mitin así en la tribuna. Ustedes recordarán que la primera mujer que fue a un mitin acompañando al candidato fue Blanca Magrassi, que acompañó a su esposo. Entonces, una vez que yo le comenté eso a don Manuel en un mitin de Chihuahua, bueno, cuando lo estábamos preparando, él precisamente notó que había esa inquietud y él dijo en ese mitin de Chihuahua, las aguas de Acción Nacional son aguas transparentes, límpidas y puras que pueden recibir el trabajo de las mujeres. Él sabía que las mujeres iban a hacer grandes aportaciones al partido. Y yo quisiera decirles que para el futuro, este futuro en donde ya las mujeres ingresamos definitivamente como ciudadanas plenas, como ciudadanos que en plan de igualdad, no porque no queramos reconocer feminidad y masculinidad, el hecho de decir igualdad, porque todavía había algunas compañeras, ahora ya menos, que dicen, no, yo no quiero ser igual que los hombres, soy muy diferente y estoy muy contenta de ser diferente. Claro que somos diferentes fisiológicamente, incluso en comportamientos, pero lo que sí queremos que las mujeres en la política sean consideradas con una igualdad esencial. ¿Se acuerdan de las Juanitas? ¿Verdad? Las contratan de candidatas y le dicen, mira, vas a ser, ahora sí, tú sí vas a ser candidata y diputada, pero yo soy tu suplente. Y en cuanto tú tomes posesión, luego renuncias para que yo ocupe el lugar que me corresponde, porque mira, eso no les corresponde a las mujeres. Las Juanitas, pobrecitas, ¿verdad? No dieron muchas porque entonces ya el IFE cambió rápidamente y dijo, las candidaturas de mujeres tienen que tener suplente mujer. Entonces se acabaron las Juanitas, o los Juanitos, más bien dicho. Pues esa era la doctrina del PAN, ¿verdad? No, es más, el PAN al principio no iba por el poder, iba por formar ciudadanía. Una vez que empezó a formar ciudadanía, cuando empezamos a tener los primeros diputados, los escasos presidentes municipales y el primer gobernador, entonces fue cuando ya pudimos empezar a demostrar cuál era la meta del partido, que era gobernar es servir, era nuestro lema. Voy a servir y no a servirme del poder. Hay algunos panistas que consideran que eso es lo que el PAN debe buscar y hacer, pero hay otros que consideran que lo que importa es llegar a un puesto público bien remunerado, con muchas satisfacciones, tener privilegios y como que olvidan un poco el bien común, olvidan sobre todo que el poder es para servir, como que más bien piensan que en el poder van a poder servirse. Yo creo que ahí tenemos que encontrar ese equilibrio y sobre todo el volver a pensar que el poder es para servir. Yo creo que el mayor problema de México es la desigualdad social. Tenemos a la gente más rica que competimos con los más ricos del mundo, pero también a la gente más pobre. Ahora con los terremotos nos hemos dado cuenta la situación en que viven muchas gentes, lo difícil que es llevarles una despensa a ciertos pueblos, no hay caminos todavía y tenemos aquí hasta terceros pisos.
Entonces tenemos que ser tan honestos en el manejo de los recursos. Yo eso sí me lo pongo como problema. Se nos ha hecho la manga ancha, se nos ha hecho la costumbre de usar el dinero público para beneficio privado. Ese problema sí hay que combatirlo y que no pase ni dentro del PAN ni con los panistas fuera del partido en los cargos públicos, porque esa desigualdad tenemos que acabarla. Yo lo siento como el mayor problema del país. No es justo que haya quien tenga todo y quien de todo carezca. Pues pienso que el PAN cambió a México y lo llevó a que la democracia empezara a funcionar. Siento que estamos en una transición de cambios de valores y espero que prevalezca el interés que existió en los fundadores y que volvamos a considerar en primer lugar esos valores y después pues toda la modernidad que queramos disfrutar.